Muy buenas, un día más con todos ustedes en el canal de YouTube de la APFS. Hoy viajamos hasta Guerrero, en México, y también a Madrid, en España, donde trataremos el tema de los puntos de encuentro familiares, con dos profesionales de lujo para este canal. Pero todo esto será después de nuestra cabecera. Muy buenas, estamos en Guerrero con doña Claudia Ivette Navarrete Mendoza. Muy buenas, doña Claudia, ¿qué tal estamos? Hola, mucho gusto, mucho gusto. Supongo que no habrá ningún problema, maestra, que le tuteemos para ser más distendida esta conversación. Sí, claro. Por supuesto, muchísimas gracias. Dentro de su formación académica es usted licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestra en Psicología Clínica con enfoques humanistas, fundadora del primer centro de convivencia familiar supervisada en el puerto de Acapulco, dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y actualmente se desempeña, mejor dicho, como directora de los centros de convivencia familiar del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Es cierto todo esto que estamos diciendo y supongo que vamos para que la conversación sea más distendida, nosotros vamos a hablar de puntos de PEF, puntos de encuentro familiares. Ustedes le llaman centro de convivencia familiar. ¿Es así, maestra? Sí, así es. Aquí les llamamos nosotros Secofam. Vale. Y por otro lado, en Madrid tenemos ya conocido por todos nosotros, es Gerardo Rodríguez Acosta Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Interdisciplinaria de Estudios Europeos, miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, presidente de la Confederación Española de Puntos de Encuentro Familiar, miembro de la Confederación Europea de Puntos de Encuentro Familiar, mediador por la Universidad de Sevilla y asesor jurídico del presidente nacional de la APFS. Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal todo? Ya hay, pues nada, aquí estamos en Madrid con la primavera. Muy bien, estupendo. Vamos a empezar en un momento como el actual, en el que el número de divorciados está experimentando un continuo incremento. Los puntos de encuentro familiar constituyen un recurso altamente valioso para las familias con hijos inmersos en procesos de conflictos de separación. Gerardo, en este sentido, te queremos preguntar cuáles son los objetivos de los puntos de encuentro familiar y qué tipo de casos se atienden en este servicio. Bueno, los puntos de encuentro familiar son o deben ser el último recurso y en el fondo es una manifestación del fracaso del sistema, ¿no? Como tú muy bien has indicado, son manifestación de un acto conflicto, de poco o nada o nulo entendimiento entre los progenitores, pero bueno, es un recurso pues bastante satisfactorio si lo comparamos cuando yo empecé como abogado de familia, pues las entregas y recogidas de los hijos cuando había dificultad, pues se llevaban a cabo con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, lo cual evidentemente no era nada, o no se llevaban a cabo, lo cual no era nada aconsejable. Ahora son unos centros pues amigables donde los niños y niñas pues se encuentran relativamente cómodos. Los tipos respecto a la segunda pregunta, de los tipos de visitas que se llevan a cabo, pues pueden ser tuteladas o simplemente entrega y recogida. Tuteladas, pues en el caso hay una supervisión absoluta por parte de los técnicos con respecto a los usuarios, por muchas causas que podemos analizar ahora, como puede ser porque hay una
acusación de abusos, o sencillamente porque el progenitor que tiene que recuperar la relación vincular pues tiene falta de habilidades, o sencillamente porque hay algún desencuentro desde hace mucho tiempo causado por algún tipo de manipulación o causado por una dejación por parte de ese progenitor. Y luego están las entregas y recogidas, que es cuando existe una orden de alejamiento entre los progenitores por motivos de violencia de género o por cualquier otra causa, y entonces simplemente el progenitor custodio entrega al hijo, se marcha, y el otro progenitor, que está en otra sala, pues recoge a ese hijo y se lo lleva a su domicilio, se lleva a cabo las estancias o visitas, y el mismo proceso a la inversa cuando se termina el tiempo. Claudia, en México se denomina Centro de Convivencia Familiar Supervisada. ¿Tenemos alguna diferencia notable con los puntos de encuentro familiar en España, o es prácticamente lo mismo? Bueno, sí existen algunas diferencias al respecto, Juan Carlos. De antemano, estos centros de convivencia dependemos de los poderes judiciales de cada estado aquí en México. Sí, en otros sentidos también dependen de los sistemas DIF. Son algunos estados que tienen, cuyos centros de convivencia dependen del DIF, como en el caso de Yucatán, Campeche, si mal no recuerdo, y San Luis Potosí. Son de los estados que dependen de los sistemas DIF. Guadalajara, también Jalisco. Ese es por un lado. Por otro lado, nosotros, aparte de los servicios de convivencias familiares y entregas y regresos de personas menores de edad, tenemos una gama más amplia de servicios, como por ejemplo, se cuenta con personal que asiste a niñas, niños y adolescentes en audiencias de escucha por parte de la autoridad judicial a estos niños. Esto es con base a la Convención sobre los Derechos de los Niños, donde pues cada vez que la autoridad judicial hace uso de la voz por parte de ellos, pues sí debe de haber personas de confianza del niño que los estén asistiendo. Así es que esa es una. Llevamos a cabo evaluaciones psicológicas a las familias. Otros servicios son las terapias psicológicas, familiares, individuales. Llevamos a cabo talleres psicoeducativos a padres e hijos. Principalmente son los servicios, aparte de la canalización a otras instancias en caso de ser necesario. En nuestro caso, la comunicación con la autoridad judicial es bastante cercana. Vuelvo a insistir, el hecho de que nuestros centros estén prácticamente dependiendo de la misma institución donde se encuentran los jueces en materia familiar, pues ello nos genera a nosotros mayor posibilidad de entablar diálogos y revisión de análisis de caso. Así es que eso nos facilita mucho el seguimiento de los casos, ¿no? Sí, te quería preguntar, en este caso, Claudia, también al hilo de lo que nos acabas de contestar. ¿Vosotros también tenéis que ser solamente psicólogos, graduados sociales? ¿Puede ser un abogado el que dirija un punto de encuentro? ¿O tiene que ser una persona cualificada? ¿Qué tipo de gente puede dirigir este punto de encuentro que tenéis vosotros? ¿Qué tipo de profesionales? Perdón. Sí. Bueno, a ver, los centros de convivencia están integrados por psicólogos, trabajadores sociales, médicos. Bueno, en el caso de Guerrero sí cuenta con médicos. Hay otros estados que, por ejemplo, Quintana Roo, que cuenta con, y Chihuahua cuentan con enfermeros. Hay otros centros que no tienen este especialista en medicina. Nosotros sí, abogados. Y para el caso de Guerrero, todos los quienes son los coordinadores de los centros o coordinadoras son psicólogas. Sin embargo, hay otros estados que pueden ser abogados, pueden ser trabajadores sociales. O sea, la realidad es de que no
Más bien deben de ser personas con cierta formación profesional en estas áreas afines al derecho de familia, la psicología, ¿no? Pero con conocimiento en mediación, en negociación, en psicología de familia, ¿no? O terapia familiar en este caso, ¿no? También cuestiones de derecho. Así es que... Sí, muchas gracias. Gerardo, ¿por qué surge la necesidad de poner en marcha un punto de encuentro? Bueno, surge precisamente porque, por muchas razones, ¿no? Pero fundamentalmente porque de alguna manera, o sea, bien puede ser por divergencias entre los progenitores, que se plasmen bien judicialmente o de algún tipo, y de algún tipo que acabe afectando a los menores, que para evitar que presencien estas disputas, ¿no? Justo en los momentos de entrega y recogida. También puede ser por una orden judicial de alejamiento y que normalmente pues, va a delegar precisamente en el punto de encuentro para que se lleven a cabo esas visitas. Y luego, pues por lo que he comentado antes, porque puede ocurrir con que uno de los progenitores se ha desentendido de uno de los hijos o de los hijos y quiera de repente cambio de opinión y quiera retomar la relación. Para ese niño o esa niña va a ser ese progenitor un desconocido, necesita los técnicos ir introduciendo a ese progenitor, también porque hay progenitores que no saben relacionarse adecuadamente por falta de habilidades, y también el caso típico de que haya un tema de interferencias parentales o de SAP que sea necesario tratar a través del punto de encuentro. Y vuelvo a repetir que en su origen solamente lo podían hacer cuando aquí se aprueba la ley del divorcio, pues no existían recursos y se hace a través de las fuerzas de orden público, que no son personal adecuado y que no tienen que estar presenciando los niños. A partir de ahí se monta en Valladolid el primer punto de encuentro, inmediatamente después en Barcelona, y bueno, pues ya se van implantando. Y lo que quería comentar es que nosotros también, de los puntos de encuentro está delegado del Estado a las comunidades autónomas, y entonces los puntos de encuentro dependen directamente de servicios sociales de cada comunidad autónoma, y en prácticamente cada comunidad autónoma tienen una normativa específica. Por ejemplo, en Cataluña no se puede hacer mediación dentro de un punto de encuentro familiar ni intervención. Sin embargo, en otras comunidades autónomas sí. O sea, quiero decir, aquí no hay una normativa uniforme, sino que depende de lo que haya legislado cada comunidad autónoma. Y también hay pequeños puntos de encuentro que dependen directamente de los ayuntamientos cuando son ayuntamientos grandes. Claudia, ¿qué debe de tener un punto de encuentro familiar? Bueno, los centros de convivencia aquí en México generalmente pues cuentan con algunos cubículos para los especialistas en psicología, los especialistas en trabajo social. Se cuenta con un consultorio médico para conocer el estado de salud de todos los usuarios que asisten. Se tienen áreas comunes, áreas de salas de usos múltiples para llevar a cabo estos talleres psicoeducativos. Contamos también con áreas verdes, en algunos casos hasta con cafetería, o cocinas, baños para adultos, baños para niños. Básicamente, pues esas son las áreas y áreas de convivencia, ¿no? Los progenitores que acuden a vosotros tienen un coste económico. No, todos nuestros servicios son gratuitos. Entonces están derivados por los diferentes juzgados, vamos a decirlo así, que son los que costean de alguna manera toda la infraestructura que tenéis. Sí. Gerardo, ¿nos podrías especificar cuál es el criterio de derivación a un punto de encuentro familiar? ¿Desde qué instituciones son derivados a un punto de encuentro familiar las familias en situación de ruptura familiar? Bueno, antes que nada, nosotros la financiación, a diferencia de México
que es a través de los juzgados. Aquí el Ministerio de Justicia no pone un duro, no pone nada de dinero, y son las comunidades autónomas o los ayuntamientos los que sufragan los puntos de encuentro familiar. En cuanto a la derivación, sin embargo, sí que se realiza en alguna ocasión los servicios sociales, pero muy poquitas. Prácticamente la derivación se la realizan los juzgados. Son los juzgados los que determinan, a través de un protocolo que está aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, hay un protocolo y es el que decide cuándo tiene que intervenir los puntos de encuentro. Lo que sucede es que muchas veces en algunas comunidades autónomas intervienen entre medias los servicios sociales de cada comunidad autónoma. Es decir, se dicta la sentencia o el auto que acuerda la utilización del punto de encuentro familiar, pero en lugar de remitirlo directamente a los puntos de encuentro, en algunos casos así sucede, la mayoría van a la comunidad autónoma, a los servicios sociales, quienes a su vez lo derivan al punto de encuentro. Eso la ralentiza todo, pero bueno, la burocracia. Esta pregunta se la dirijo a Claudia, pero es para los dos, para que contesten los dos. Claudia, en cuanto al funcionamiento del punto de encuentro, ¿cómo se lleva a cabo las visitas e intercambios en este espacio? Y añado, que es lo que yo creo que es conveniente que contesten los dos, en aquellos casos en los que se tiene una orden de alejamiento por violencia, ¿cuál es el procedimiento para realizar los intercambios? Primero en México y después en España. Sí, aquí en México las convivencias familiares, bueno, tenemos de entrada 3 tipos de modalidades de convivencias. La convivencia familiar supervisada al interior del centro, los servicios de entregas y regresos de personas menores de edad y las convivencias familiares supervisadas a través de la modalidad de videollamada, ¿sí? Así es que básicamente, pues todos estos requerimientos o solicitudes nos las envía la autoridad judicial, dependiendo, pues no sé, cada caso. Las supervisadas pues son aquí dentro de nuestras instalaciones. Entregas y regresos generalmente son en fines de semana, los días viernes por la tarde y el regreso el día sábado o el domingo por la tarde, dependiendo, insisto, el caso. Y para el caso de la convivencia por videollamada, estas sobre todo se establecieron pues derivado de la pandemia. Desde hace un año nosotros este tipo de convivencias lo tenemos manejando desde el mes de julio del año 2020. Así es que pues básicamente es ya haciendo uso de estas tecnologías, ¿no? Donde con los padres hemos platicado, se les explica bajo qué plataforma vamos a estar utilizando y pues se llevan a cabo de esta manera. Y para temas de violencia, que es la segunda pregunta, en aquellos casos en los que tiene una orden de alejamiento por violencia, o bien el progenitor, el masculino o el femenino, ¿cuál es el procedimiento para realizar el intercambio? Bueno, lo que ocurre es que básicamente cuando hay órdenes de alejamiento, muchas veces la autoridad judicial no autoriza convivencias. Por ejemplo, si ya hay una sentencia, una ejecución de sentencia por violencia, muchas veces esta no se lleva a cabo y más bien hasta hay un nuevo proceso jurídico que sobre todo, no sé, en ocasiones la madre lo promueve y es de pérdida de patria potestad, ¿no? Pero sí hay algunos casos, no son en su mayoría, pero ciertos casos donde tal vez todavía está en juicio. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un juzgado especializado en violencia familiar y bueno, dependiendo de esos casos, la juez nos lo remite. Tenemos salas de circuito cerrado donde en un momento dado, pues ahí se llevan a cabo esas convivencias, ¿no? Pero no son tan frecuentes, ¿no? O sea, esos casos la autoridad judicial suele no derivárnoslos. ¿Y en España, Gerardo? Bueno, al hilo de lo que se ha comentado, nosotros vuelvo a repetir que tenemos entregas y recogidas y tenemos también las visitas tuteladas. En los últimos tiempos, siguiendo el modelo francés, las visitas tuteladas, cuando las circunstancias y el tiempo lo permiten, a veces se hacen
fuera del centro. Cuando, pues yo pongo un ejemplo en el punto de encuentro San Martín de la Vega, que está el parque de la Warner Bros., pues se permite y acompaña a un técnico, a ese padre o a esa madre con ese hijo a ese centro. Hay otro punto de encuentro en Zaragoza que tiene al lado una piscina olímpica. Cuando es en la época de verano, pues a veces se lleva esas visitas supervisadas fuera, o sea, en la medida de lo posible se intenta dar normalidad. Respecto del funcionamiento al margen de violencia o no violencia, supongo que el mecanismo en México se hará igual. En principio suele llegar el progenitor custodio con el niño o la niña y entran en una habitación. Ese progenitor se va y está citado posteriormente 10 o 15 minutos después el otro progenitor que entra, o a lo mejor está citado antes. Eso es un poco, depende un poco, ¿no? Pero lo cierto es que no se van a ver ninguno de los progenitores, incluso aunque no haya violencia, pues para evitar cualquier tipo de disputa. Y nosotros sí que tramitamos todo el tema de violencia primero, y creo que quiero haber entendido que en México pasa igual. En ese interín en el que hay una denuncia, es decir, uno de los progenitores está imputado pero no condenado, mientras está la denuncia, hasta tanto en cuanto, mientras se tramita todo ese tema de violencia, que puede tardar más de un año, pues se llevan a cabo las visitas a través del punto de encuentro. Y en el supuesto de que hay una condena, pues si la condena no afecta al tema de la patria potestad, pues se lleva a cabo igual. Las visitas se siguen llevando a cabo en el punto de encuentro, solamente en el supuesto de que sea una condena grave, que considere el propio tribunal que pues, sea perjudicial esa relación de ese progenitor con el niño pues, o niña, pues en ese caso sí que evidentemente sí, pero es que ya acordaría la interrupción de visitas, claro. Gerardo, la separación de la convivencia familiar supone un importante impacto psicológico en los menores. A este respecto te queremos preguntar, ¿qué problemas psicológicos presentan con mayor frecuencia los menores que sufren la separación de sus padres? ¿Qué problemas psicológicos? Pues no sé, en principio los niños evidentemente pueden tener la sensación un poco de abandono, porque antes disfrutaban del cariño por igual del padre y de la madre. Si no estamos hablando de custodia compartida, pues evidentemente pues uno de los dos progenitores ya no va a tener va a dejar de ser figura referente. Entonces, bueno, pues ellos van a echar de menos, lógicamente, esa figura de referente que tenían. Los niños, lógicamente, demandan, es lo que más les importa, el recibir el cariño y la seguridad que proporciona ese cariño de los dos progenitores. Si uno de los desaparece, digo, esto al margen de patologías, pero bueno, sí, yo creo que es otra historia, ¿no? Es decir, cualquier ruptura, lógicamente, y depende de las edades, porque es verdad que te encuentras con que, bueno, cuando son muy pequeñitos, evidentemente esto les va a afectar, entiendo, menos, y cuando son muy mayores, pues a lo mejor son los que están deseando que se separen sus padres porque están hartos de ver el conflicto dentro de sus casas. A veces te comentan los propios hijos, que eso se ven menos en los puntos de encuentro, que decían, bueno, ya era hora de que os separaréis porque ya estamos hartos de ver esta situación, son los propios. Pero bueno, la inmensa mayoría de los niños que observan la fantasía de que sus padres se arreglen y que vuelvan juntos. Pero vamos, de ahí a un impacto psicológico, no sé qué quieres decir con eso. ¿No? En fin, yo no soy psicólogo. Por eso, desde México te informen que yo. A eso voy. Le traslado la misma pregunta a Claudia, a ver si ella nos puede contestar profesionalmente como maestra en psicología. Sí, gracias, Juan Carlos. Sobre todo tienen muchos conflictos de lealtades, ¿no? Sí. Especialmente en aquellos casos de divorcio altamente conflictivos donde involucran a los hijos en estas dinámicas y los sobreinforman sobre los procesos legales. Básicamente el niño pues se siente desprotegido, pero al mismo tiempo, sobre todo con el papá o la mamá con quien convive cotidianamente,
tiene esta necesidad de proteger a ese papá, ¿no? Generalmente lo ve como una víctima o como una persona que sería importante la presencia del niño como para mitigar el dolor de lo que ha implicado esa ruptura. Muchas veces nosotros aquí en terapias, en sesiones psicológicas, hemos estado observando una constante que generalmente muchos de los casos que tenemos ahorita como adultos que están transitando por sus procesos de divorcio es que cuentan con un antecedente de historias de abandono. Es decir, que muchos de ellos, sus papás también se separaron, también se divorciaron y quieras o no, estas son como esas consecuencias a largo plazo que para ellos o para estos niños cuando crecen generalmente tienen muchas dificultades para establecer relaciones de parejas armoniosas, ¿no? Y tienden en ocasiones a repetir el mismo esquema que sus propios padres. Así es que por ello muchas veces la importancia de trabajar estos procesos de duelo por la ruptura y poder resignificar la experiencia, ¿no? Que han tenido a efecto, pues también de una u otra manera blindar la salud emocional de sus hijos. Antes de seguir con la siguiente pregunta para ti, Claudia, la custodia compartida, ¿cómo está en México? ¿Está más implantada que la monoparental? ¿Cómo está exactamente? Sí, quizás en nuestro caso, aquí principalmente la custodia es monoparental. No tenemos legislado como en el caso de España, tal vez, donde haya una ley específica de custodia compartida. La verdad, más bien eso entra a criterio de cada autoridad judicial y derivada de las necesidades de las partes de cada juicio, ¿no? En su mayoría es eso. Ahorita sí hay iniciativas, por ejemplo, en nuestro propio estado, ahorita se encuentra una iniciativa vigente ya en el Congreso del Estado para que exista ya esa figura tal cual dentro de nuestro Código Civil y se pueda establecer y vamos, pues ya llevar a cabo, ¿no? Pero por el momento no la tenemos. Sí hay algunos casos que se poseen, pero no son muchos, la verdad, son algunas excepciones, básicamente. Y ahora también una pregunta también compartida para los dos. Empezamos en este caso por Gerardo. En la actualidad se habla mucho del síndrome de alienación parental, del SAP, que se refiere a la manipulación de uno de los progenitores que lleva a cabo sobre el menor. A este respecto, nos gustaría saber si es muy frecuente encontrar en los puntos de encuentro familiares menores víctimas de este tipo de manipulación. Gerardo y después Claudia, por favor. Bueno, antes, haciendo mención de la pregunta anterior respecto a lo que comentaba Claudia, yo veo que el punto de encuentro en México son bastante más integrales que en España. Los puntos de encuentro en España prácticamente las legislaciones no les dejan hacer intervención, no nos dejan hacer intervención. En algunos incluso no se puede hacer mediación. Para eso hay lo que se denomina centro de atención familiar o centro de atención a la infancia, que ahí sí que son exclusivamente psicólogos y ahí se hace ese tipo de intervención, terapia. En los puntos de encuentro es más observar un poco cómo está evolucionando, tratar con los niños, pero la intervención, desgraciadamente, no se puede llevar a cabo. Respecto del SAP, aquí en España, como sabes, Juan Carlos, es un término denostado por el feminismo. El feminismo lo considera que es bueno, pues casi como que está como que es inexistente y critica a Gardner, que es el que ideó la terminología y la teoría, y lo hace como un planteamiento absolutamente machista. Entonces aquí ya es directamente, si hablas de SAP, sé que en México no es así, pero aquí si hablas de SAP, pues estás haciendo un planteamiento machista y entonces los tribunales prácticamente ni lo examinan. Sí, entonces es un absurdo, que es la manipulación siempre ha existido en todos los órdenes y por qué no iba a existir con respecto a la infancia. Pero aquí se le llama interferencias parentales. Y respecto de la pregunta que hacías inicial, pues por supuesto, aquí se ven constantemente
manipulaciones de un progenitor respecto de los hijos en contra del otro progenitor. Y se ven en los puntos de encuentro pues un montón. Se están creando, lo que pasa es que solamente hay 2 en España, asociaciones de protección o de recuperación del vínculo. Esas sí que pueden hacer intervención, esas sí que pueden hacer mediación, pueden hacer terapia y se centra mucho en eso y funciona muy bien. Lo que pasa es que solamente hay una en Alicante y otra en Madrid y no tiene más extensión. La verdad es que estaría muy bien que se generalizase ese tipo de servicios. Claudia. Para nuestro caso, básicamente nosotros, con respecto a la alienación parental, sí tenemos legislado en el estado de Guerrero la figura de la alienación parental dentro del Código Civil y ya en el Código Penal también las sanciones que se dan, ¿no? Para el caso de la Ciudad de México, básicamente esta figura se tenía en su Código Civil, sin embargo fue derogado hace aproximadamente como 2 años y medio, 3 años, derivado de un asunto justo de SAP y cuestiones a veces de tipo político que también movimientos de mujeres hicieron hincapié en que no tenía que existir, ¿no? Son comportamientos de manipulación muy frecuentes, creo yo que tan frecuentes que gran parte de los centros de convivencia, al menos aquí en el país, pues justo por eso se crearon, ¿no? Por esta interferencia, por esta interrupción al vínculo parento o materno filial. Así es que es algo que lamentablemente es un fenómeno social que existe y que, bueno, desde los centros nosotros y desde los modelos de intervención que tenemos, intentamos de una u otra manera, pues, trabajar con ambos progenitores, ¿no? A efecto de poder tejer puentes de comunicación, de diálogo para la solución de sus diferencias, ¿no? Muy bien, Gerardo, ¿España es el país pionero en la puesta en funcionamiento de los puntos de encuentro familiar? Nada. El país pionero de los puntos de encuentro en Europa es Francia. Yo creo que en Australia también ha sido muy avanzado en todo esto, hablando de otro continente, y en Estados Unidos, bueno, en América, yo creo que ha sido Canadá, y luego Estados Unidos. Pero aquí el primero fueron los franceses y luego se extendió en Inglaterra, Alemania. España, el primer punto de encuentro es en 1997. Y ya empieza a generalizarse, pero no, nosotros para nada hemos sido pioneros, ¿no? Vale. Claudia, ¿México está siguiendo la estela de los puntos de encuentro familiares de España o, por el contrario, se fija más en otros puntos de América o de Estados Unidos? Sí, yo desconozco y quizás aquí le preguntaría a Gerardo cuándo se crearon los puntos de encuentro en España. Creo, el primer centro de convivencia en el país, en México, se creó en el año 2000 en la Ciudad de México, o sea, hace poco más de 20 años. Posteriormente fue el estado de Nuevo León, quien también pocos meses después lo creó, y así otros estados de la República Mexicana. Para el caso de Guerrero, nosotros fue en el año 2010, en el mes de mayo del 2010, que se crearon estos centros de convivencia. Recuerdo que la primera fundadora del Centro de Convivencia de la Ciudad de México, me parece que sí mencionaba que tomó ciertas referencias de España, así como también referencias de Estados Unidos, pero no les podría yo precisar exactamente. Lo que sí quiero comentarles en el caso de nuestro centro en Guerrero, nosotros, la verdad, al conocer el modelo del Centro de Convivencia de la Ciudad de México, el cual solamente llevaba a cabo 3 servicios, que era convivencia familiar, entregas y regresos y evaluaciones psicológicas. Nosotros sí cuando diseñamos el modelo vimos la necesidad
de desarrollar intervenciones psicológicas a través de talleres psicoeducativos y terapias psicológicas, porque entonces solamente íbamos a quedar como meros centros supervisores, observadores de esa dinámica, pero no íbamos a poder hacer prácticamente nada. Así es que desde antes de la implementación de los modelos se diseñó todo el programa que iban a tener, se armonizaron o se incluyó una legislación, un reglamento que ajustara y validara pues todas las actividades que íbamos a estar desarrollando, ¿no? Así es que eso a nosotros nos facilitó mucho y nos permitió, de hecho, tener casos donde el alta no solamente la da la autoridad judicial a partir de que emite sus sentencias, sino también nosotros como centros, una vez que las partes concluyen sus asuntos, porque de lo contrario, pues seríamos centros que tendríamos a muchas familias a través de los años, ¿no? Si es que nada más se quedan por siempre o esas convivencias, como ocurría, por ejemplo, era algo que observábamos en la Ciudad de México, que el niño llegaba, no sé, de 6 años y tenía 12, 13, 15 años y todavía seguía conviviendo con su papá o su mamá, ¿no? Así es que esos casos aquí no los tenemos. Realmente a lo mucho tienen que estar con nosotros 2 años, pero en ese tiempo les damos mucha intervención a las familias con la finalidad de que el día de mañana pues ellos puedan solucionar sus diferencias y ya pues irse y llegar otras nuevas, ¿no? Gerardo, antes de terminar, haznos un pequeño resumen del funcionamiento bajo tu experiencia como presidente de la Confederación Española de Puntos de Encuentro, de los puntos de encuentro en España y dónde crees que se podría mejorar. Bueno, insisto que aquí, como consecuencia de las comunidades autónomas, esto es un reino, la administración central ha delegado la normativa, esto es un reino de taifas y cada uno funciona de una manera con una normativa determinada, ¿no? Lo cierto, y por tanto yo creo que intentó el Ministerio en su día, el Ministerio de Asuntos Sociales, que crear unos puntos de conexión, pero bueno, aquello no fructificó. Sí se ha creado un protocolo de derivación de la relación del punto de encuentro con los juzgados, que eso sí que es denominador común, pero yo creo que en España debería mejorar todo eso. Te encuentras con los puntos de encuentro, por ejemplo, del País Vasco, que son absolutamente innovadores, porque esto es otro de los desastres que tenemos aquí en España. En España los puntos de encuentro en la mayoría de los casos tienen una lista de espera que a veces llega a extenderse hasta 1 año, con lo cual el recurso deja de ser operativo porque ya no tiene mucho sentido, ¿no? Una justicia lenta ya no es justicia. Sin embargo, en el País Vasco, que es un modelo porque es la comunidad autónoma que más invierte en servicios sociales, pues tienen un sistema informático por virtud del cual en cada segundo el juzgado puede apreciar cómo está, sin necesidad de que se emitan informes en los servicios, porque acceden a través del programa informático a ver cómo está funcionando. Incluso hay ocasiones en las que entran y en ese momento se está llevando a cabo la visita. Entonces, hay informes absolutamente actualizados, lo cual eso también es de mucha utilidad para el proceso. También es verdad, y eso sí que se lleva a cabo con bastante seriedad en España, que los recursos, salvo casos de patologías, este recurso es un recurso temporal y entonces no debe prolongarse más allá de 1 año y medio o 2 años. Eso es lo que se procura. Y donde las comunidades autónomas permiten intervención, pues funciona mejor. Donde no se permite intervención, pues efectivamente son meros testigos que intentan que las visitas se lleven a cabo de la mejor manera, pero muy limitados. Pero digo que no puedo hablar de uniformidad, no puedo hablar porque no existe. Entonces hay puntos de encuentro que funcionan bastante bien, con resultados bastante satisfactorios. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos a través de la Confederación
Española de Punto de Encuentro era recoger los resultados de los distintos puntos de encuentro de toda España. Entonces empezaron las comunidades autónomas a prohibírselo a sus puntos de encuentro, el que facilitaran esos datos. Esos datos se los facilitamos directamente al Ministerio de Asuntos Sociales y entonces se veía cómo estaba evolucionando absolutamente todo esto. Y al final, pues resulta que la mitad de las comunidades autónomas lo prohibían y dejó de ser operativo el sistema. Nosotros lo que sí es verdad es que como formamos parte del Buró Europeo, pues aprendemos mucho de los franceses van muy por delante de nosotros. Un ejemplo es que en la época en la que ahora ya no hay tanto, pero en la época en la que teníamos mucha obsesión por tener muchos juguetes dentro de los puntos de encuentro para que los niños pudieran escoger distintas cosas, pues nos llegó un poco la información en que en Francia eran espacios absolutamente vacíos y que tenían que ser los padres los que tenían que preocuparse de llevar los juguetes, romperse la cabeza para interactuar con sus niños y bueno, pues eso empezó a hacerse también en España. Quiero decir que vamos siguiendo un poco el modelo francés, el modelo canadiense. Un poco hace no mucho una reunión en Edimburgo con la Federación Escocesa, los australianos y vinieron también canadienses y nos pusieron unas bueno, la verdad es que eso ahí demuestran que nos dan mil vueltas porque cuando nosotros vamos ellos ya han vuelto, pero bueno, vamos aprendiendo y intentar hacerlo lo mejor posible. Claudia, como fundadora del primer centro de convivencia familiar y actualmente desempeñando funciones como directora del Centro de Convivencia Familiar, para terminar esa entrevista, ¿qué sensación tiene sobre el funcionamiento en México de los centros de convivencia? ¿Es satisfactoria o cree que aún tenéis que mejorar muchas cosas? Bueno, vamos, sí es una pregunta donde quizás involucra emitir opinión sobre otros centros que, bueno, no están a mi cargo. En términos generales, creo que es satisfactoria. Sin embargo, creo que sí nos hace falta seguir mejorando. Hace falta abrir más centros, por ejemplo. Aquí en nuestro propio estado hay algunas regiones que todavía no contamos con ellos. La automatización también de algunos de los servicios y nuestros procesos de trabajo. Para el caso de Guerrero, sí se requiere. Hay otros estados que ya lo tienen como más avanzado. El tema también de la infraestructura es quizás un tema también bastante necesario, ¿no? Que pudieran haber más espacios de este tipo. Principalmente la unificación de criterios. Nosotros, bueno, conformamos aquí en México una red nacional de centros de convivencia familiar. Estamos trabajando para buscar la manera de desarrollar ya como un protocolo tipo, un modelo tipo que nos permita a todos tener la misma pauta y bueno, pues también generar algunos vínculos, sobre todo para aquellas familias que radican en estados diferentes, que también a través de estos centros de convivencias podamos estar facilitando pues estos servicios, ¿no? De videollamadas, vamos, no lo sé, algunos otros servicios de terapia psicológica, ¿no? Aunque estén a la distancia, creo que esa parte también ir cada día involucrando a la tecnología, creo que eso pudiera ser también de gran apoyo. Muy bien, y antes de terminar, muy breve, para los dos una pregunta, para toda la gente que nos está escuchando, que es muchísima además en todo el mundo, porque este tipo de programas de YouTube que emite la Asociación de Padres de Familias Separados se difunden por todo el mundo. Es lo bueno que tenemos en las redes sociales, hay que aprovechar todo. Los puntos de encuentro familiar no es un lugar de castigo, que la gente piensa que es un lugar de castigo. Y hemos titulado a esta charla Puntos de encuentro familiar, un lugar para entenderse. ¿Creéis que puede ser un título importante y que, lógicamente, que un punto de encuentro no es un lugar para tener conflictos, sino para solucionarlos? Gerardo.
Bueno, yo daría esa doble vertiente, o sea, una respuesta en positivo y otra en no tan positivo. Indudablemente, así inicié la entrevista, el punto de encuentro es un sitio excepcional, un recurso excepcional, o por lo menos así en España lo concebimos, y en el fondo es un poco una manifestación del fracaso, del diálogo, de la familia, ¿no? Entonces, en España cada vez se intenta invertir más en mediación. La mediación realmente es el futuro y el diálogo en general. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues tiene que existir los puntos de encuentro porque es un recurso adecuado cuando hay que reconocer que no todo funciona. Entonces, cuando las cosas no funcionan y hay un conflicto en la pareja y lo que debe intentar evitarse es que se rompa el vínculo con uno de los progenitores. Y para eso es un recurso estupendo. Y eso se doy ese mensaje positivo. Por supuesto que no es un castigo, es un recurso que debe ser utilizado cada vez menos, pero que cuando es necesario debe existir. Claudia. Bueno, pues básicamente a mí me gusta, con esta pregunta que haces, más bien rememorar un poco la frase de Epicteto, ¿no? Donde no son los hechos los que trastornan al hombre, sino la interpretación que de ellos hace. Así es que, no, pues cada persona dará su connotación, ya sea positiva o negativa, a estos centros de convivencia familiar o puntos de encuentro familiar. Al final de cuentas, creo yo que como Estado, lo que se busca es seguir preservando los vínculos familiares más allá de un proceso de ruptura. Y al final creo yo, porque esto se encuentra dentro de las convenciones de los derechos de los niños, que es justamente trabajar por ese interés superior de la infancia, ¿no? De la infancia, y para un niño el estar bien significa también ver bien a sus padres, ¿no? Ver dos padres que a pesar de que cada uno ya vive de manera independiente, puedan funcionar como tal, puedan desarrollar ese rol de una manera más armoniosa, más madura, pero sobre todo más pues sí, más responsable, ¿no? También. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias a los dos. Lógicamente, a Gerardo lo veo más a menudo. Un abrazo fuertísimo para todos nuestros hermanos, hermanas en México. Claudia, ha sido un placer auténtico tenerla y tener a México en este programa, que ya es un hermanamiento el que tenemos con vosotros, sincero y lógico, de trabajo. Gerardo, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, siempre dispuesto. Hemos tenido que retrasar un poquito la intervención para que llegaras, porque seguías trabajando en Madrid. Le pido perdón a Claudia por el retraso. Y bueno, yo desde luego pasa un rato muy agradable, encantado de conocerte, Claudia. Ya podremos en el futuro intercambiar cosas, porque seguro que en los dos países hay cosas que enriquecen al otro, de experiencias y de prácticas. Y bueno, pues de verdad un placer compartirlo con vosotros dos estos momentos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, han visto a nuestra compañera Claudia, que ha estado con la mascarilla, porque todavía sigue la pandemia, hay que seguir cuidándose. La próxima semana otro tema, otros invitados, y hasta entonces, saludos cordiales y muy buenas.